repaso primero para ver un poco qué hicimos o qué estuvimos viendo de horas extras y vamos a retomar el tema de feriados y días no laborables, de modo tal de poder cerrar bien con este ejercicio que tiene algunas particularidades. Y después, Nahuel Quirós y Luis. Sí, gracias. Y después, la semana que viene, vamos a continuar con el tema, ¿qué ejercicio era? ¿5, 6? El 5, profesora, el 5. Bien, la semana que viene el contador Rulfo va a dar el tema del ejercicio número 5. Bien, dicho esto, y solo a modo de pequeña síntesis, nosotros la clase pasada estuvimos hablando de horas extras, vimos... Perdón, profesora, le interrumpo, ¿sí? Un segundo. Por favor, de mis alumnos que se supone están obligados a concurrir a la teoría, ¿me pueden decir qué tema han desarrollado con el profesor Taca? ¡Qué alegría! ¿Ninguno de mis alumnos ha ido a teoría? Ok, gracias. Adelante, profesora. Bueno, muy mal, ¿eh? Fundamental la teoría. Si no, no van a poder entender la práctica si no ven la teoría. Aparte, profesora, quiero preguntarles cómo van a hacer para desarrollar la parte teórica del examen que tiene su basamento principal no solamente en la teoría de los libros, sino también en todo lo que se ha dicho respecto de los temas que se desarrollan en la clase. Por eso me preocupa realmente. Gracias, Laila. Lo tomé en nota. Unidad 4 es laboral, no, procesal. ¿Qué es unidad 4? A ver. Punto 5. Claro, ¿pero qué es? ¿Procesal? Laborales. ¿Laboral? Y el punto 5, bueno, ¿qué es? Estaba explicando la planilla horaria, lo último que digo. Gracias, Yolanda. Ah, bien, bueno, estamos dentro del tema bien, entonces. Perfecto, ahora sí estamos más tranquilos con la profesora María. Bueno, en definitiva, solo para recordar lo que vimos un poco la clase pasada, vimos el tema de jornada laboral, estuvimos viendo cuáles son los topes diarios y semanales para el cómputo de acuerdo al tipo de jornada, estuvimos viendo también el tema del descanso obligatorio y cuál es la particularidad que tiene, es decir, que en definitiva se tiene que compensar, hemos dicho, a la semana siguiente, y de lo contrario una especie de pena, y entonces el empleado se puede tomar ese día compensado a la semana subsiguiente y en ese caso se le paga doble, ¿sí? También vimos un poquito de las particularidades respecto a cada tipo de régimen de contrato, por ejemplo, vimos el tema de los trabajadores en jornada, viendo las particularidades del trabajo rotativo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a horas extras que haya quedado en el tintero, como para no avanzar sin haber visto algo de eso. ¿Chicos? Porque me parece que la clase pasada medio que los apabullé de información, ¿o no? Señora. Así que si hay una pregunta, ¿sí? El límite de horas extras por día es de 3, ¿verdad? Sí. Si es una jornada insalubre. Horas diarias. Si es una jornada insalubre, por lo tanto 6 horas. Reloj sería. ¿Yo puedo trabajar hasta 11 horas reloj o tengo que contar en la hora 20 que me dice la normativa por cada hora? ¿Me explico? ¿Cómo dice? No, son 9 en ese caso, 6 más 3, 9. De todas formas, 6, 7, 8, 9. Ah, ok, perfecto, gracias. De todas formas, más allá de eso, en los aspectos de liquidación, digamos, que era lo que las particularidades que yo les decía, que hablábamos con el contador la otra vez. Está bien,
esa es una cuestión legal y eventualmente el empleado puede ir a quejarse ante el ministerio y demás porque le están haciendo trabajar mayor cantidad de horas. Ahora, pagarla hay que pagarla igual así haga 3, 5 o 20, digamos. Entonces, en cuestión de liquidación de haberes, digamos que en definitiva lo que estamos viendo ahora, hay que liquidárselas igual en la medida que superen las 6 horas diarias, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profesora, una consulta. En el caso de que sea, por ejemplo, o sea, usted había mostrado la tabla de jornada nocturna, jornada insalubre, de cómo computaba cada hora, digamos, hora 8, hora 20. En el caso de que sea, por ejemplo, nocturna e insalubre, ¿ahí se hace la más beneficiosa para el trabajador o como el tema del cómputo de la hora? No, ahí se supone que no hay, o es una cosa o es la otra, se supone que las dos cosas no va a haber, digamos. Bueno. Sí, en ese caso sería lo más beneficioso para el trabajador y se computaría como hora insalubre, digamos. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, vamos directamente al tema de feriados y días no laborables. Vamos a retomar lo que vimos la clase pasada, porque hay algunas particularidades que no alcanzamos a dar por el tema del horario y que influyen directamente en la liquidación, ¿sí? Ven que les quiero cerrar este no, y acá. Bien. Feriados, días no laborables, repetimos un poquito lo que estuvimos viendo la clase pasada. Dijimos que el feriado nacional nace por disposición estatal y con motivo de una celebración o festividad de carácter cívico-religioso no se trabaja en todo el país, ¿sí? El tema de los días no laborables son opción de, primero que nacen de la legislación laboral y luego que en realidad es opción del empleador si se presta o no servicios y si el empleado tiene o no que ir a trabajar. Pero aún en el caso de que vaya a trabajar, cobrará un salario simple, es decir, se cobra comúnmente sin hacer diferencia, digamos, si va o no va a trabajar. Y finalmente, el día del gremio, que son las fechas establecidas por los convenios, por los estatutos y demás, que en general lo que se hace es festejar el día del empleado público, el día del empleado de comercio, el día, ¿sí? Y se liquidan en principio de acuerdo a lo que establece el mismo convenio que le dio origen. Pero si no dice nada de ese convenio, se tiene que liquidar como si fuera un día feriado, ¿sí? Ahora bien, entonces acá la particularidad es cómo liquidar los feriados, tanto trabajados como no trabajados. El feriado trabajado, según la ley de contrato de trabajo, dice que en el caso de los feriados rigen iguales normas legales que la de descanso dominical. Y por lo tanto, en principio no se debe prestar servicio. Y si se efectúan horas extras dentro de ese feriado, y si se trabaja y se efectúan horas extras, esas horas extras tienen que computarse al 100%, aún si no es sábado a la tarde, domingo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que el empleado trabaje ese día? En el caso de que el empleado trabaje, la ley nos dice que tiene que cobrar la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual. Básicamente cobra doble, ¿sí? Y en el caso que el trabajador labore solo media jornada, va a ser proporcional a esa media jornada el extra por el feriado trabajado. Es decir, no es que si generalmente trabaja 8 horas y trabajó 4, se le va a pagar el doble, sino se le va a pagar un 50%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema del feriado no trabajado? La ley nos refiere a que la remuneración del día feriado no trabajado tiene que cobrarse o tiene que liquidarse como una remuneración vacacional. Y entonces acá hace una distinción de acuerdo al tipo de remuneración que percibe el trabajador. En primer lugar, nos habla de los trabajadores mensualizados y dice que para
liquidarle el feriado no trabajado, se divide por 25 el sueldo, ¿sí? Entonces, y esa diferencia entre dividir por 25 y dividir por 30 la base de cálculo es lo que nosotros denominamos plus feriado. Nosotros la clase pasada habíamos visto ya el ejemplo, vimos el ejemplo directamente sobre el recibo de sueldo y también vimos este ejemplo. En el caso que sea un trabajador mensualizado con un sueldo más un adicional de 10.000 pesos, tenemos que el día vacacional va a ser los 10.000 dividido 25, dice la la ley. 10.000 dividido 25. ¿Sí? Y el día normal son los mismos 10.000, pero dividido 30. Y que esa diferencia entre las bases era lo que nosotros llamábamos plus feriado, que era lo mismo que hacer el 20% del día normal. ¿Ven que me da el mismo sueldo? El mismo importe. Por eso es que nosotros, la clase pasada, cuando hablamos del recibo de haberes, directamente sobre nuestra base de cálculo, ¿sí? Habíamos calculado un feriado trabajado dividido 30 y después calculamos un feriado no trabajado como el 20% de ese feriado trabajado. Pero podríamos hacerlo por diferencia y el importe les va a dar el mismo, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que nos dice la ley es que por un feriado no trabajado se cobra un plus de 66,67 pesos y por un feriado trabajado se cobra un plus de 333,33. Ahora, ¿esto cómo lo vemos en el recibo de haberes? En el recibo de haberes, suponiendo que existe un feriado trabajado, tenemos un sueldo básico, vale decir, ese empleado va a seguir cobrando ese día que sí trabajó por 333, por un día de remuneración que lo habíamos calculado dividido 30, ¿sí? Y adicionalmente va a cobrar un día más, porque ¿qué dice la ley? Una remuneración igual, es decir, va a cobrar una parte dentro del sueldo básico normal y un día feriado, como un feriado trabajado. Ahora, ¿qué pasa en el caso del feriado no trabajado? En el caso del feriado no trabajado, va a cobrar, como es mensualizado, va a cobrar ese día no trabajado y aparte va a cobrar ese plus vacacional, ¿sí? Entonces, en definitiva, ahí vemos que por no trabajar cobra 66 pesos más, digamos, en el día, pero si trabaja, cobra el doble y cobra más, obviamente, que si no trabaja, ¿sí? Pero aún si no trabaja, también existe esa diferencia que está dada por la diferencia de la base, perdón, del divisor por 25 y no por 30, aún si no trabaja, cobra ese día como un día más. Eso lo establece la legislación. ¿Alguna pregunta respecto a mensualizados? No, perfecto. ¿Qué otra cosa nos dice la legislación? Nos dice que en el caso de los jornalizados, esperen que quiero... En el caso de los jornalizados, vale decir aquellos empleados que cobran por día o por hora, se toma el importe que hubiese correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior al feriado, ¿sí? Estos son los empleados que a veces no trabajan o tienen remuneraciones por hora que van cambiando, entonces lo que se toma es la remuneración más próxima. En este caso, la jornada anterior al feriado. Entonces, solamente para que veamos un ejemplo, si suponemos que el día anterior este empleado un jornalizado cobró 900 pesos por 9 horas trabajadas, pero que generalmente trabaja 8 horas. ¿Cuánto les parece a ustedes que va a cobrar este empleado por un feriado no trabajado? Les recuerdo que nos dice, se toma el que hubiese correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior al feriado. Y les cuento también que la ley... ¿Perdón? ¿Te escucho? No, le decía que 900. Sí, pero en realidad ahí va primero.
la ley a su vez nos habla, acá estoy en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Y la ley a su vez nos habla que cuando la remuneración se fije por día o por hora, que es lo que nosotros conocemos como jornalizado, se tiene que percibir de acuerdo a la jornada anterior, ¿sí? Pero si la jornada habitual fuera superior a las 8 horas, se tomará como la jornada real, en tanto no exceda las 9. Pero cuando la jornada tomada en consideración por razones circunstanciales sea inferior a la habitual del trabajador, la remuneración se calculará como si la misma se considera con la legal. En definitiva, lo que nos quiere decir la legislación es que nosotros tenemos que tomar la remuneración teniendo en cuenta el día anterior, pero la remuneración habitual, ¿sí? Si por cuestiones circunstanciales el día anterior ese empleado trabajó más, yo igual le pago lo que generalmente trabajo. Fíjense que en este caso, el día anterior este empleado cobró por 9 horas trabajadas, pero en general trabaja solo 8 horas. Entonces, ¿cuánto les parece a ustedes, con esta nueva información que les estoy dando, que le corresponde percibir a este empleado por un feriado no trabajado? 8 horas. 8 horas. Y por lo tanto son 800 pesos. 800 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este mismo empleado ese día sí fue a trabajar y trabajó solo 7 horas? ¿Cuánto les parece que le corresponde percibir de acuerdo a lo que establece la legislación? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Fíjense que volvemos otra vez a la filmina anterior y nosotros, la legislación nos decía que en caso que trabaje en ese día debe cobrar la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual. Si ese día él trabajó 7 horas y suponiendo que, bueno, por el cálculo que nos da que la hora vale 100 pesos, ¿cuánto cobraría él por trabajar 7 horas? 800. ¿Por trabajar 7 horas? 700. Claro, él trabaja 7 horas. A ver, generalmente trabaja 8, pero en realidad ese día trabajó una hora menos. Entonces, en realidad le corresponde percibir 700, ¿sí? Porque es un día trabajado. Ahora, pero como trabajó un día feriado, a nosotros la legislación nos dice que corresponde percibir la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual, ¿sí? Entonces, la remuneración normal serían los 700 pesos que él hubiese cobrado en el caso de que no fuera feriado. Ahora, que no fuera feriado y que hubiese prestado servicio. Ahora, este día es feriado y prestó servicio, así que ¿cuánto le correspondería percibir? 1.400. ¿Puede ser 1.400 más los 700? ¿O no? 800 No. por un día normal y 700 por... No, porque hay dos legislaciones distintas. Una cosa es el feriado no trabajado. En el caso del feriado no trabajado, tiene una reglamentación que es la que establece para vacacional. Que en ese caso, cuando no trabaja, se toma el importe que hubiese correspondido percibir en la jornada anterior al feriado y el que normalmente presta servicio, ¿sí? Eso si no trabaja. Ahora, si sí presta servicio, la ley nos dice que le tenés que pagar lo que trabajó, que en este caso fueron 7 horas, más una cantidad igual. Ah, súper, gracias. ¿Se entiende? ¿Se entiende la distinción? Sí. Profe, una consulta. Entonces, Sí. arriba, o sea, si fuera feriado no trabajado y hubiera trabajado las 7 horas, igual tendría que ser 800, por lo En habitual. este caso, en feriado no trabajado, decís vos. O sea, si fuera no trabajado, sí. Es que el feriado no trabajado no fue a trabajar. Ah, Así que en realidad él nunca prestó servicio. Vos sí o sí le tenés que pagar como una remuneración, como generalmente cobra. Como nosotros sabemos, de acuerdo al planteo del ejercicio, que él generalmente trabaja 8 horas y por lo tanto cobra generalmente 800 pesos, yo le pago por ese feriado no trabajado 800 pesos. Ahora, si sí prestó servicios, yo le tengo que pagar lo que efectivamente prestó servicios. Y él prestó servicios 7 horas. Pero no le tengo que pagar solo por 7 horas. Le tengo que pagar una remuneración igual, vale decir el doble. Y por lo tanto le pago lo que efectivamente trabajó, vale decir los 700 pesos,
más el recargo que me establece la legislación, que es un día más, y por lo tanto me da 1.400. ¿Se entiende? Sí, profe. Si hubiese trabajado más horas de lo normal, se le pagaría el doble de las horas, de más horas normales, digamos. Si hubiese trabajado, a ver, y ahí empezamos. Si hubiese trabajado hasta 9 horas, Ajá. yo le pagaría 900 pesos por el día normal, más el recargo, que sería 900 pesos más. 1.800, ¿sí? Ahora, si trabajó 10 horas, ¿qué le pago? A ver quién me responde. 9 horas normales más la hora incrementada en el 50%, todo eso multiplicado por 2. No. Yo le pago. Otra vez. Por el feriado trabajado, ¿cuánto le pago? 7.400. 7.400. 1.400. Está bien. Este es en el caso que trabajó 7 horas, pero el compañero nos está planteando otra situación. Nos está planteando de que este empleado trabajó 10 horas, ¿sí? Y por lo tanto que tengo 9 horas comunes y 1 hora extra, ¿sí? Suponiendo que el tope sea de las 9 horas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, por esas 9 horas que tengo yo, que trabajó en un día feriado, ¿qué le pago? Los 900 pesos del día que efectivamente prestó trabajo, más una remuneración igual, dice la ley. Por lo tanto, le pago 1.800 por ese día trabajado, ¿sí? Y a su vez, la legislación dice que siempre que se presten horas extras en feriados trabajados, yo le pago la hora extra al 100%. Así que esa hora adicional se la pago al 100% aún si no hubiese trabajado. Perdón, aún si hubiese trabajado de lunes a viernes. Esperen que prendo la luz porque no se ve nada. Qué lindo de pelota, ¿no? Es una o sea que suma cobraría 1.900. Le pagaríamos 1.900 por las 9 horas trabajadas. 2 por 9, 18. 1.800, perdón, por la hora trabajada. Más ¿sí? la hora extra. Y la hora extra se la pago el doble, es decir, que le pago 200 pesos. Ah. 2.100. No, 2.000. 2.000. 2.000 derecho. 2 por 9, 18 más 200, 2.000. Buenísimo. Profesora, yo tengo una consulta. ¿Podría volver al planteo, por favor, que le quería preguntar, digamos, ustedes, o sea, ahí planteándolo, estos importes no se suman, digamos, o sea, usted está haciendo 2 supuestos de no trabajado y de trabajado, ¿así es o no? Claro, sí, les estoy planteando 2 situaciones distintas a un formalizado. O sea que pero si yo no estoy entendiendo mal la explicación, si normalmente trabaja 8 horas y en el feriado al lado trabaja 4, me conviene, si soy patrón, le mando a trabajar 4 y le pago 800 pesos igual, digamos. O sea, por eso no entiendo quiero entender la lógica, digamos, no, o por eso pensé que se sumaba. Vos sos el asesor de este bueno, pero pagarías lo mismo por no trabajado que por trabajar mediodía, digamos. Eso es mi pregunta. Bueno, listo. Yo era porque no me decían, no. ¿Vos sos el asesor? No, sí, ahí bueno, está bien. Estamos, gracias. Es parte de asesorar a tu cliente, digamos, depende de qué lado estás, ¿no? Si vos sos trabajador, también vas a empezar a hacer tus cuentas. Pero sí, justamente, ahí hay un juego. Lo que pasa es que en realidad el juego no se hace tan a niveles tan chiquitos ni con números tan redondos. En realidad el empleador, no toma esas decisiones por esto. Toma las decisiones en función de que si sabe que va a vender o no va a vender, digamos. Seamos sinceros. No si le va a pagar 5 pesos más a su empleado o no. Por ahí pone menos empleados, que es lo que generalmente hacen, pero no. Pero bueno, lo que sí le tenés que decir es que, por ejemplo, que el día feriado trabajado, si hace horas extras, el empleado le tiene que pagar doble las horas extras, todas estas particularidades, digamos. Pero sí, en un número así hay ciertas cosas que convienen y no convienen de acuerdo a la remuneración. Profe, ¿Sí? Una pregunta. Sí, 2. ¿Y hay un mínimo? ¿Y si yo le mando a trabajar solamente 2 horas? Yo le mando a trabajar. Si le digo que trabaje 2 horas nada más, ¿le pago 400 y eso es todo? ¿Cómo? Si le pido que trabaje solamente 2 horas. Sí.
Le pago 400, 200 y 200. Claro. Ah, perfecto. Pero es que al empleado también le conviene, porque en realidad solamente va a trabajar 2 horas y cobra el doble, digamos. Y sí, pero si no me voy a trabajar, cobro 800. Sí, también, por eso, ahí está el recuento del empleado. Pero ahí, perdón, ¿no es cierto? Pero ahí también es, como dijo la profesora, si es un negocio donde sabes que no va a entrar ni el loro, no te conviene que venga el empleado, porque además gastar luz, te pueden robar, no hay nadie en la calle. Si es un supermercado, sí, que sabes que va a venir todo el mundo y que tiene que estar abierto y lo que no vas a vender, ¿no es cierto?, que cierren un feriado. O sea, ese sería nuestro asesoramiento, costo-beneficio, ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente, una relación de costo-beneficio, y si bien la estamos viendo como muy en una burbuja, digamos, estas decisiones nunca se toman en relación a un empleado, y tampoco el empleado, seamos sinceros, y es el problema, digamos, el empleado, esta es su fuente de trabajo. Difícilmente, si el empleador le dice, si arreglaron que él tiene que venir a trabajar todos los feriados, el empleado va a ir igual, digamos, si no pierde su fuente de trabajo. Entonces, yo entiendo lo que plantean y obviamente que hay una decisión económica acá, pero también estamos hablando de una relación dispar, digamos. Y si el empleador le dice que vaya a trabajar, el empleado va a ir a trabajar. Sí, se puede quejar, hay otros mecanismos, un montón de cosas, pero vayamos a la realidad que nos toca, ¿no? El empleado, esta es su fuente de vida, digamos, no se va a pelear con el empleador si estas son las pautas, digamos, vos tenés que venir a trabajar los días feriados. Los comercios en general, digamos, últimamente trabajan hasta cualquier día, y aparte que en general también cobran por comisiones, digamos, hay un montón de otros juegos ahí que no solamente tienen que ver con cobrar 200 pesos más o 200 pesos menos, digamos. Pero está bien a los fines liquidatorios, sí, si solamente estuviéramos analizando una cuestión económica, sí, este sería el análisis. ¿Me permite, profesor, un minuto? Sí, claro. Veo que y estimo que las preguntas fluctuaron entre situación planteada como empleado y situación como empleador. Recuerden ustedes que nosotros, como asesores, como lo dijo muy bien la contadora Marín, somos los encargados de asesorar respecto de lo que una de las señoritas, no alcancé a ver quién era, habló de la famosa ecuación del costo-beneficio. Definitivamente pasa más allá en los feriados trabajados por la necesidad. Hoy, con el tema de la pandemia, y tal cual lo expresaron también en varias oportunidades, realmente, tanto desde el punto de vista del empleado como desde el punto de vista del empleador, es imprescindible concurrir al trabajo, por más que el movimiento sea escaso o pobre, en función de que, de tratar de incentivar de alguna manera las ventas para poder mantenerse en esta situación tan angustiante que es la baja importante de venta y rentabilidad de los negocios. Pero recuerden, en esta materia, en esta asignatura, lo que nosotros estamos estudiando y justamente en esta parte de sueldos es cómo estamos obligados a proceder a la liquidación, en primer lugar, de esas horas trabajadas o de esos días trabajados. Pero también no dejen de tener en cuenta que nuestra función principal es la de asesorar a nuestro cliente respecto de la conveniencia de abrir o mantener cerrado el negocio. Gracias, Brenda. No, nada. Sí, de todas formas, les digo que me encanta el planteo, digamos, porque está bien que se empiecen a pensar qué cosas conviene y qué cosas no conviene, porque con la información que tenemos está disponible y con nuestro conocimiento es también el tipo de asesoramiento que podemos brindar, digamos. Y esto es solamente una patita pequeñísima de la mesa, el juego, ¿sí? Hay un montón de otras cosas que después empiezan a entrar, pero está bien, hay que conocer la ley después para saber cómo moverse dentro de ella, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Jornalizados, quiero que les quede claro
¿Cómo queda esto expresado en el recibo de haberes? ¿Sí? Entonces, en el caso de que sea un feriado trabajado, vamos a tener un sueldo básico de 700 y el día del feriado trabajado 700. Y ahí estamos viendo otra vez que lo que dice la ley, la remuneración normal más un importe igual, ¿sí? En el caso de que sea un jornalizado, no le pagamos el sueldo básico porque no fue a trabajar, no está incluido dentro de ese sueldo básico, vale decir, no va a estar dentro del recibo de haberes expresado acá arriba, ¿sí? Bien, en ese caso sería jornalizado, pero bueno, no va a estar expresado acá arriba porque ese día no fue a trabajar y nosotros le estamos pagando a este empleado por hora, o por día, o por hora, ¿sí? Entonces acá no va a tener ningún importe, va a estar expresado exclusivamente en un párrafo aparte que es feriado no trabajado, ¿sí? Y es importante porque de todo esto nos habla siempre la ley de contrato de trabajo cuando nos habla de los recibos de haberes, que tiene que estar bien diferenciado lo que el empleado cobra por cada concepto, justamente con el objetivo de que el empleado pueda controlar su remuneración, digamos, ¿sí? Si un empleado ya sabe que fue a trabajar o que no fue a trabajar, va a ir a su recibo de sueldo y va a querer ver que le están pagando por ese periodo que trabajó. ¿Entiende? Profesora, le quiero hacer una pregunta. Acá estamos hablando de feriados, pero de los días no laborables, ¿qué dice la legislación? ¿Pasa lo mismo o me estoy adelantando la pregunta? Perdón. Y ya lo habíamos hablado. La legislación dice que es voluntad del empleador si se trabaja o no se trabaja, y si se trabaja se cobran como una remuneración simple, digamos, normal. Ah, bueno, sí, porque no lo recordaba, y como hay días que por ahí depende cada uno, por ejemplo, el día de los difuntos, a veces no se trabaja, o sea, no hay devolución, a veces, perdón, a veces se trabaja. Sí. En ese caso, si no trabaja, remuneración simple. Si no trabaja, en este caso, el jornalizado, si no trabaja, que es un empleado que trabaja, que cobra por hora, trabajada, si no trabaja, no cobra. Porque estamos hablando de que cobraría una remuneración simple. Si no trabaja, no cobra. Si sí trabaja, cobra como feriado trabajado. Perdón, como sueldo básico. Bueno, sí. Una remuneración sería solamente los 800 pesos, nada más que iría expresado acá arriba, digamos, ¿sí? No acá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a jornalizado? Y otra cosa, sí, todo esto dependiendo, ¿no es cierto?, del convenio. Por ejemplo, los gastronómicos trabajan siempre. Bueno, sí. Nosotros acá estamos hablando, ustedes saben, hablamos ya de la pirámide, ¿sí? Que esa seguro que la vieron en teoría. La base es la ley de contrato de trabajo y nosotros acá estamos analizando la ley de contrato de trabajo como viene y que es aplicable a todos los empleados privados. Ahora, los estatutos, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer mejores condiciones y en ese caso, o sea, siempre que establecen condiciones diferentes que las establecidas en la ley de contrato de trabajo van a ser más beneficiosas y en ese caso se aplica lo establecido por el convenio. Estamos acá hablando de no estamos entrando a cada uno de los convenios porque eso sería un montón, digamos. Estamos hablando de ley de contrato de trabajo, ¿sí? Gracias. Brenda, hay una pregunta de Matías que me parece interesante que la transmitamos al resto. Dice que él recuerda que por días no laborables trabajados le corresponde un día laborable de descanso en la semana próxima. O sea, ha mezclado el concepto del compensatorio con el no laborable. No, respondele, sí, Luis, ¿está bien? No, adelante, usted es la dueña de clase. No, eso, básicamente que está mezclado el concepto, no, si se trabaja un día simple y no hay compensatorio, digamos, a no ser que ese día no laborable, que no sucede, sea sábado o domingo, digamos, pero no hay compensatorio por trabajar. A no ser que, por ahí vos estás hablando también de algún convenio específico que establezca algo, digamos, pero en la ley no, eso no surge, digamos, de la ley. Pero lo más importante, Matías, en este caso, es esa confusión que tenés entre el compensatorio, que también lo dijo la profesora en la clase pasada,
y este tema que estamos tratando ahora, que no, que la resolución del mismo se hace en función del pago de un beneficio por ser no laborable, pero no se compensa con un descanso compensatorio porque son dos situaciones diferentes y no pueden ser mezcladas. Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? ¿O puedo avanzar? Bien, avanzamos. Entonces vimos mensualizados y vimos jornalizados. Ahora, ¿qué pasa con aquellos empleados que cobran una remuneración variable? Ojo, miren que estamos acá analizando como cuestiones muy puntuales, porque, por ejemplo, los empleados que cobran remuneración variable en general no cobran solo remuneración variable, cobran remuneración variable y un sueldo básico en general. Entonces ahí empiezan a jugar cada una de las remuneraciones y la forma de liquidar cada una. Ahora vamos a ver, en el caso que, suponiendo un empleado, ceteris paribus decíamos antes en economía, suponiendo un empleado que solo cobra remuneración variable, se tiene que tener en cuenta para el caso de los feriados no trabajados, el promedio percibidos en 30 días inmediatamente anteriores al feriado, ¿sí? Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, suponemos que este empleado tiene un promedio de remuneraciones variables mensuales de 10.000 pesos, ¿sí? Y por lo tanto, el promedio de 30 días trabajados van a ser 333 pesos, ¿sí? ¿Cuánto les parece a ustedes que va a cobrar esta persona o este trabajador por un feriado no trabajado? Les pongo la filmina otra vez. Dice que en el caso de remuneraciones variables y en el caso de los feriados no trabajados, el empleado tiene que cobrar el promedio percibido en 30 días inmediatamente anteriores al feriado. 333. Perfecto. Va a cobrar por un día feriado no trabajado 333 pesos. Suponiendo que solamente cobre una remuneración variable mensual, ¿sí? En el caso que cobre, por ejemplo, las dos cosas, vale decir, variable y, por ejemplo, el mensualizado va a cobrar el plus de los 66,67 por la parte fija, más los 333 por la parte variable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de un feriado trabajado? Suponiendo que ese día que el señor se fue a trabajar hizo 700 pesos de comisión. ¿Cuánto les parece a ustedes que va a cobrar? ¿El doble? Claro, los 700, que es la remuneración normal, más una suma igual. ¿Sí? 1.400 pesos. ¿Se entiende? ¿Puede explicar de vuelta, profe, esto de las comisiones? La verdad que me quedó una duda. Y yo pensé que no era así. Así que, ¿puede explicarlo de vuelta? Sí. En el caso de las remuneraciones variables, tenemos las mismas dos leyes. La que se aplica para feriados trabajados, que se aplica independientemente del tipo de remuneración que yo tenga, del tipo de remuneración que cobre este empleado. Nosotros, por feriado trabajado, siempre tiene que cobrar la remuneración normal, que en el caso de comisiones por venta va a ser las comisiones por venta que hizo en ese día, más una cantidad igual, ¿sí? Ahora, en el caso de que no haya ido a trabajar, se tiene que tomar el promedio percibido en 30 días inmediatamente anteriores al feriado. Eso nos dice la legislación, ¿sí? Entonces vamos a nuestro planteo. Y nosotros sabemos que este empleado, 30 días anteriores, cobró 10.000 pesos de comisiones, ¿sí? Y por lo tanto saco un promedio de 30 días, es decir, tomo esa remuneración y lo divido por 30. Entonces, en el caso del feriado no trabajado, yo le pago justamente un día por el promedio de esos 30 días. Ahora, en el caso que sí haya ido a trabajar, yo le pago la remuneración normal, que en este caso van a ser los 700 pesos que él vendió y que por lo tanto le corresponde percibir, más una suma igual.
Entonces, en definitiva, le pago doble, 1.400 pesos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Yo quiero que veamos esto del mismo modo en los recibos de haberes. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vemos esto reflejado? En el caso de que haya ido a trabajar, lo mismo. Yo tengo dentro del sueldo básico, como comisiones separados o demás, voy a tener 700 pesos. Y después tengo un feriado trabajado por los mismos 700 pesos. Porque la ley me dice la remuneración igual más una suma igual. La remuneración normal, perdón, más una suma igual. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el doble. Ahora, en el caso de que sea un feriado no trabajado, como solamente percibe remuneraciones variables, no tiene el sueldo básico porque ese día no fue a trabajar y por lo tanto no recibió ningún tipo de comisión, no vendió nada, no recibió ningún tipo de comisión. Pero sí le corresponde percibir el día del feriado no trabajado de acuerdo, liquidado de acuerdo a cómo establece la legislación, que serían este promedio de 30 días. ¿Sí? Todos estamos analizando así acotado, suponiendo que el empleado solo percibe remuneraciones variables y liquidándole un solo día de trabajo. Después acá esto en el recibo, obviamente comisiones va a tener, porque no es solo un día, digamos, después comisiones por venta durante los 30 días que trabaja o los 24 días que trabaja en el mes, va a percibir. Pero suponiendo que estamos analizando un solo día, ¿cómo impacta ese un solo día en el recibo de haber? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta en cuanto a o sea, capaz lo explicó, pero con lo de las variables se me confundió un poco. Cuando es mensualizado, ¿no es cierto? Bueno, que se paga el doble cuando en ese día que se trabaja, digamos. Si, por ejemplo, se trabajara siempre 8 horas y ese día trabaja 4, y no es variable, mensual, digamos. Ahí sería entonces, el básico más la mitad del básico sería. Más la mitad del básico, sí. Claro, más la mitad del feriado trabajado. En este caso, para nuestro caso, sería la mitad de los 333. Claro, está, gracias. ¿Otra pregunta, chicos? Bien, profe. Sí. Se toman, son 30 días efectivamente trabajados, no un mes anterior, no efectivamente trabajados. 30 días efectivamente trabajados. Perfecto. ¿Otra pregunta? Bien. Y en el caso de los empleados a destajo, ustedes saben que esos son los empleados que cobran en definitiva en función a la producción, ¿sí? Que generalmente se dan en fábricas y demás. La ley nos dice que en el caso de remuneraciones de feriado, perdón, no trabajado, el personal a destajo cobra el promedio de lo percibido en los 6 últimos días. Ah, no, perdón. La chica que me respondió, que me preguntó recién, no, en el caso de comisiones 3 días inmediatamente anteriores, dice, no efectivamente trabajados, 30 días inmediatamente anteriores, que pueden haber trabajado, no, los 30 días inmediatamente anteriores no creo que trabaje, ¿no? En el caso de a destajo es sí, efectivamente trabajados, porque los a destajo por ahí no trabajan todos los días, ¿sí? Entonces, en el caso de empleados a destajo, 6 días de trabajo efectivo. Entonces, vamos otra vez a un ejemplo. Suponiendo que este empleado que trabaja a destajo tiene efectivamente percibido en los 6 últimos días 7.500 pesos, que corresponden a 15 zapatillas que hizo, suponiendo una empresa, a 500 pesos. Y por lo tanto, la remuneración diaria promedio por esos 6 días va a ser 1.250, ¿sí? Los 7.500 dividido 6. ¿Me siguen hasta ahí? Supongo que sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto le correspondería a este empleado por un feriado no trabajado? ¿2.500? ¿Cuánto? ¿2.500? No, porque no dice el feriado no trabajado, no es el doble. 1.250. Efectivamente, el promedio de la persona. ¿Sí? 1.250. Perfecto, porque es el promedio. Genial. Ahora, ¿qué pasa si esta persona sí fue a trabajar y hizo 2 zapatillas? Suponiendo que cada zapatilla a él le pagan 500 pesos.
¿2.000 pesos cobraría? ¿Cuánto, perdón? 2.000 pesos. 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque 1.000 pesos hubiese cobrado si era un día normal. Porque hizo 2 zapatillas y cada zapatilla por cada zapatilla hecha le pagan 500 pesos. Ahora, como esas 2 zapatillas las hizo en un feriado, le corresponde que le paguen una suma igual, vale decir, el doble, y por lo tanto 2.000 pesos por las 2 zapatillas. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Bien. Lo vemos acá lo mismo en el recibo de haberes, ¿sí? Cuando es personal o destajo tenemos el sueldo básico que hubiese cobrado, si no era feriado, era de 1.000 pesos por las 2 zapatillas, pero aparte, como las hizo durante el feriado trabajado, cobra otros 1.000 pesos más, ¿sí? Ahora, si este empleado no iba a trabajar, tenía que cobrar el promedio de las remuneraciones, que son los 1.250. Cobra solo como feriado no trabajado por ese día, no cobra como sueldo básico, porque en realidad ese día no produció nada, digamos, no produjo nada, y por lo tanto no le corresponde, ¿sí? Acá, en el tema de los mensualizados, yo se los separé así para que vean la diferencia. Muchas veces lo que se hace es restar del sueldo básico los 333 y le ponen directamente como feriado no trabajado los 400 pesos, ¿sí? Sería lo mismo, ponerlo como plus feriado solamente los 66 pesos, o bien restar los 333 y sumarle los 400. Pero le puse así para que ustedes vean cuál era la diferencia. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? No sé si es porque ya se entendió todo, porque nada, ¿qué? ¿Podría explicar de nuevo cómo sacan los 1.250 esos? Sí. Vamos otra vez entonces. ¿Qué nos dice la ley? Lo que nos dice la ley es que en el caso que este empleado no trabaja, un empleado a destajo, se tiene que tomar el promedio de lo percibido en los 6 últimos días de trabajo efectivo. Vamos a suponer que en los últimos 8 días, él no fue a trabajar todos los días. Fue a trabajar solamente un día sí, un día no, 2 días sí, sí. Pero yo tomo 6 días efectivamente trabajados. Y durante los 6 días efectivamente trabajados, él hizo 15 zapatillas a 500 pesos cada una. Y por lo tanto cobró un promedio, 7.500 pesos por esas 15 zapatillas. Y el promedio de eso, dividido 6 días, son los 1.250. ¿Sí? Porque la ley nos dice que se tiene que cobrar el promedio de los 6 últimos días de trabajo efectivo. Entonces, divido en 1.250. Entonces, el feriado no trabajado tomo el promedio de los últimos 6 días, 1.250. El feriado sí, que sí fue a trabajar, le pago lo que trabajó. En definitiva, si cada zapatilla, a él le pagan 500 pesos por cada zapatilla, le correspondía percibir 1.000 pesos. Ahora, como la ley dice que en el caso que sea feriado se le paga una suma más, en vez de pagarle 1.000 pesos, le pago 2.000. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién me preguntó, por eso sí, no sé si se entendió. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta de esto, chicos? Profe, perdón. Con respecto a los jornalizados, que dice que se paga el día, o sea, feriados no trabajados, se paga el día anterior, o sea, se tiene en cuenta lo del día anterior. ¿Estamos en jornalizados, me dijiste? Jornalizados. Sí. Se paga el día anterior. Sí. Y trabaja, o sea, se trabaja 7 horas, pero lo normal es 8, se le paga las 8, o sea, en feriados no trabajados. Se le paga de acuerdo a la jornada habitual. Sí, en ese caso la respuesta sí también. Gracias, profe. No, de nada. Bien, y lo último que nos dice la ley, que también ya lo habíamos visto, era que la base de cálculo es todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que en el caso del ejercicio de la clase pasada, para poder liquidar nosotros, tanto el feriado trabajado como no trabajado, no tomábamos la misma base de cálculo que las horas extras, sino que la incluíamos a las horas extras? Porque en el caso de horas extras solo tomábamos el salario normal o habitual,
¿sí? En cambio, para el caso del feriado trabajado y no trabajado, se toma también aquello que no es habitual, como es el caso de las horas extras, ¿sí? Y entonces, en este caso, lo que tomábamos como base de cálculo era la remuneración habitual, que estaba compuesta por sueldo básico, antigüedad y título terciario, más las horas extras que habíamos calculado en 1980. Y esa era los 45.000 pesos que tomábamos como base de cálculo, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta de esto, o de horas extras, o de lo que quieran. Me encantan estas preguntas. A ver, Juan Pablo. Profe, tengo una duda. Dame un segundito, vamos a leer lo que dice Juan Pablo y te respondo, Catherine. O sea que para que un día trabajado en un feriado sea rentable hay que trabajar 5 horas. Sí, tendría que ponerme a hacer números, pero si vos decís sí, tendría que... Un trabajado en un feriado sea rentable hay que trabajar 5 horas, en el caso se pague 100 pesos la hora. No sé, decímelo vos, Juan Pablo, si vos ya hiciste el número, se ve. Pero sí, hay un límite ahí entre rentable y no rentable económico. Si te trabajas, y si no trabajas también. Eso sí, trabaja 8 horas diarias. A ver. Habilita tu micrófono, Juan Pablo, y explícanos el ejemplo. Por favor. ¿Puede ser? Juan Pablo. ¡Ja! No me anda. Sí, está bien. 100 pesos la hora y generalmente, si no trabaja, le van a pagar 800 pesos igual, lo que dice Juan Pablo, es que solamente sí que hay que trabajar 5 horas en el caso que sí. Por eso les digo, sí, el caso es, estás pensando en la rentabilidad exclusivamente pensada en los fines económicos, y sí está bien, pero les decía yo que la decisión pasa por otro lado también, digamos. Catherine, tu pregunta. Profe, era la misma duda que Juan Pablo, por el tema del pago nada más a la hora de tener en cuenta. Pero era eso, ahí ya me sacó de duda. O sea, si yo trabajo un día feriado, trabajaría 4 horas, cobraría 400, con el ejemplo que usted da. Pero como hay una remuneración igual, digamos, cobraría 800. Sí. En teoría, si yo trabajo media jornada, cobraría 800, que sería igual a que yo no trabaje. Si vos cobrás una media jornada suponiendo que tenés 100 pesos la hora, un día no trabajado te lo van a pagar a 400 pesos. El día trabajado, suponiendo que trabajás las mismas 4 horas, te van a pagar 800. Ah, perfecto, sí, esa era mi duda, estamos. Suponiendo media jornada, ¿no? Sí, siempre hablando media jornada. ¿Bien? Una consulta de profe de la práctica en general. Sí. Porque yo conocía tipo una empresa que como que siempre ellos redondeaban las horas extras. Yo no sé si era fiaca para no hacer los cálculos o qué, pero decían, ¿trabajaste 2 horas 20? No, son 2 horas. Te pagaban solo horas completas, horas redondeadas, o sea, redondeaban nomás. O sea, 2 horas y media, no, son 2 horas. O 1 hora y media, no, 1 hora. Yo no sé si está previsto, si es de la calle, no quería hacer el cálculo el tipo. No le quería pagar, no es que no quería hacer el cálculo. No, en realidad no. A ver, está bien también acá empezar a ver un poco de dónde nace este registro. Ustedes saben que existe un registro de horas extras. Este registro de horas extras tiene que estar rubricado como cualquier otro libro, de forma, si es que uno lo quiere presentar como prueba en juicio, ¿sí? Que tenga validez. Se supone que uno le liquida las horas extras que nacen de ese registro de horas extras que uno tiene que llevar, digamos. Bueno, obviamente, ese empleado, cualquier empleado que le hubiese querido hacer un juicio por diferencia de horas extras, no hago nada, diferencia de haberes, lo que sea, tendría que haber ido al registro de horas extras y cotejar ese registro de horas extras que dice que él trabajó 2 horas y media todos los días y que a él le pagaron 2 horas, entonces, bueno, por día le hubiera correspondido recibir o percibir media hora más y eso será lo que le cobrará en juicio a su empleador, digamos. No, pero en realidad, ni de fiaca, no sé por qué, digamos, no sé la situación particular, pero no corresponde, hay que pagarle lo que efectivamente
prestó servicio, digamos. Correcto. Trabajaba en un lugar donde eran con tarjetas. Vos marcabas. Claro, sí, las tarjetas horarias. Claro, sí. Cuarto, y era 2 horas y cuarto, ¿eh? Y te iban sumando y no, o sea, me pagaban por lo que trabajaba efectivamente. O sea, ese redondeo, no sé qué tan legal será. No, de hecho legal no es, y por eso que sí, que de hecho se hace por registro de horas extras o por tarjeta, digamos, que es eso que vos decís, Sandra. Pero también, del mismo modo, para que después eso sea utilizado como medio de prueba en juicio, medio de prueba a su favor. Recuerden que en principio la prueba recae al empleador, ¿no es cierto? Entonces, para que el empleador demuestre que le paga las horas correctamente, ese registro, ya sea un libro o ya sea las tarjetas horarias, tiene que estar rubricado, porque si no pierde validez en juicio, ¿no? Eso es más bien relacionado con la documentación. Y se le tiene que pagar lo que efectivamente prestó servicio. Profe, ¿y tiene algún inconveniente el aprovechar esto de hacerlo trabajar y pagarle lo mismo que si no trabaja? No. ¿Es legal? ¿Esa es tu pregunta, si es legal? Sí, o sea, porque como sería como una laguna legal, o sea, ¿no puede ser interpretado como elusión? No. ¿No? No. Bueno. Porque recuerden que en principio ellos, a ver, la ley está fijada para que el feriado no se trabaje. Eso nace de la ley. El feriado dice que no se tiene que trabajar, igual que los sábados a la tarde y los domingos. Ahora, si se trabaja, ¿qué pasa? Y la ley regula eso, pero es válido de una forma o de la otra. Vos le tenés que pagar nomás de acuerdo a lo que establece la ley, pero no es ilegal, digamos, hacer ese cálculo, y de hecho está dentro de las facultades del empleador si quisiera, como le decíamos con el contador, si quisiera hacer el análisis exclusivamente económico, como si el costo-beneficio sea exclusivamente económico y no relacionado con un montón de otras cosas, digamos. Perfecto, profe, gracias. No. No sé si hay alguna otra pregunta. Me encanta cuando saben tanto. Bueno. No sé, Luis, o vemos la clase que viene, retomamos con ejercicio 6. Disculpame, Rocío. Se explicó muy bien, se entendió todo. Gracias. Se nos salen las preguntas cuando empezamos a hacer el ejercicio. Sí, está bien, por eso me parece importante que está bien, analicémoslo nosotros acá, pensémoslo, pero después vayan y hagan el ejercicio, porque por ahí cuando están haciendo el ejercicio les vuelve a generar dudas, y las traemos acá y las volvemos a evacuar, que es la idea justamente. Y es por eso que yo no les subo el ejercicio resuelto, no porque yo lo tengo hecho, digamos, pero yo quiero que ustedes aprovechemos que pueden hacer ustedes en sus casas, aún si tienen que mirar otra vez el video y hacer las dos cosas juntas, pero es importante que ustedes empiecen a pensar qué es lo que están haciendo, digamos, y de esa forma ya en definitiva están estudiando para los parciales y para la vida, digamos, ¿sí? Bueno, yo de todas formas... Una compañera Karen en el chat está pidiendo si puede mostrar el recibo de sueldo. Bien. Le van a sacar una foto, ya los conozco ya. Les doy 10 segundos para sacar esa foto, ese print de pantalla. Eso sería en el caso de el final, ¿no es cierto? Incluidas las dos cosas. Profe, bien. ¿Le ¿Sí? puedo hacer una pregunta que tiene que ver con los días no laborales, pero es de la clase anterior? Sí, obvio. ¿Qué pasa si el trabajador trabaja un sábado en horario no laboral y que sea el último sábado del mes, pero el trabajador puede hacer uso del descanso en la siguiente semana? ¿Tenemos que esperar a que transcurra toda esa semana para liquidar el sueldo? Porque en teoría... No. O sea... Le liquidás y después miraríamos hasta la tercera semana para liquidar el sueldo y ese último fin de semana quedaría para el próximo mes. Sí, primero suponiendo que el empleado sepa esto, ¿sí? Que en realidad por ahí son empleados que
trabajan mucho de esta forma sí lo saben, pero aún si fuera más allá de eso, digamos, no, vos liquidás el sueldo. Acuérdense que la ley de contrato de trabajo también dice que se le tiene que pagar el sueldo dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre del mes, digamos, ¿sí? Así que no podés esperar 2 semanas porque ahí estás contraviniendo la ley. Es decir, que si eventualmente surgiera una diferencia, que encima va a ser una diferencia mínima, porque no es una diferencia sustancial, se la liquidás como novedad en el periodo siguiente, periodo mensual siguiente. Claro, pero en principio ese último sábado lo pago y después lo ajusto el mes que viene. Sí, sí. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta? Bien, ahora me toca a mí. Y ya les anticipo que no me van a querer como la deben estar queriendo a la profesora Marín. Los próximos 2 ejercicios son de absoluta práctica, pero tienen una situación muy, muy especial, que está total y absolutamente direccionada, tal cual lo acaba de hacer la profesora, con la normativa vigente de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a hablar de las modalidades contractuales, porque cada una de ellas tiene y supone una forma diferente de liquidación. Nosotros con la profesora vamos a desarrollar el ejercicio 5 y lo vamos a hacer lo suficientemente despacio a efectos de que ustedes puedan entender, no copiar, como dijo la profesora, no sprint de pantalla, sino que entiendan que existen diferentes situaciones. Pero ya les pido absolutamente a todos, más que nada a los míos que tienen carácter promocional, el PP2 es obligación la realización del trabajo y no porque la profesora tenga a los alumnos regulares es menos importante. Necesito que el ejercicio 6 esté resuelto por ustedes. No en esta clase que viene, sino en la próxima, lo que vamos a hacer con la profesora es una especie de examen oral en el que vamos a hacer tal cual lo vino haciendo ella, preguntando para que ustedes respondan sobre los interrogatorios que presenta el ejercicio. En mi caso particular, voy a ir tomando nota de las personas que contestan, porque recuerden que en este régimen, toda participación, todo trabajo que se solicita, también forma parte del examen, de la nota final. Tenemos un 40% del primer parcial, un 40% del segundo parcial y un 20% de actividades que tienen que ser resueltas por ustedes en función del régimen elegido, que es el PP2. Entonces, como si comenzamos ahora quedaría total y absolutamente truco, yo ya les pido entonces que para el ejercicio que viene, que va a ser el número 5, tengan visto, leído y hagan ustedes una ayuda de memoria. A mí no me gusta decir machete, hagan una ayuda de memoria respecto de cuáles son los conceptos de haberes y cuáles son regulares, normales y habituales y cuáles serían las indemnizaciones que corresponderían ante diferentes situaciones planteadas en diferentes modalidades de trabajo. Con eso creo que vamos a poder desarrollarlo al tema de una manera en la que tanto ustedes como nosotros podamos ponernos de acuerdo y que lo entiendan de la mejor manera posible. Y me adelanto a todas las preguntas de las 80 personas que hoy estuvieron presentes. Sí es tema de parcial. Sí vamos a trabajar sobre esto porque realmente es la parte medular del tema que sigue, que es la pericia. Dicho esto, señores, los espero la semana que viene, los esperamos con la profesora la semana que viene, misma hora, y el link que les voy a pasar es el mismo link mío, el de
de siempre, pero se los recuerdo durante el lunes o el martes por la mañana. Si no tienen ningún cuestionamiento, profesora, damos por terminada la clase. Damos por terminada la clase. Bueno, chicos, buen fin de semana. Vayan a teoría, por favor. ¿Sí? Gracias, profesor. Chao, hasta luego. Igualmente. Chao, gracias. Chao. Profe, ¿todavía está? Todavía. Le hago una pregunta. Ahí escuché recién que dijo que este régimen es algo especial o demás. La verdad que no sé si creo que estoy en la lista de la profesora y no en la suya. Porque cuando tomó asistencia usted, por lo menos... Dame tu apellido. Tesoriero. No, no estás conmigo, debes estar con la profesora. Yo no tengo ninguno de la T. Ah, bien, perfecto. Como ella no toma asistencia, tampoco nunca le pregunté. No, porque los alumnos de ella son de carácter regular. Pueden o no asistir a las clases. En cambio, los míos que tenemos el régimen de PP2 están obligados a presenciarla. Ah, bien, perfecto. Ahora me sacó la duda. Exacto. A los demás que quieren escuchar, recuerden que tienen que tener el 75% de asistencia para poder para poder mantener el régimen. El examen lo van a poder rendir lo mismo, pero para poder mantener el régimen tienen que tener el 75% de los casos. Perfecto. Profe, ¿el régimen común tiene preguntas teóricas al parcial? No, señor. Solamente los del PP2 tienen preguntas teóricas al parcial. Bien, perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias. De nada, señor. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Jacqueline, te escucho. Profe, en el recibo de sueldo del ejercicio 4, ¿va el Fondo de Salud Pública o yo no lo puse nomás? El fondo, hola Karen, buenas tardes. El Fondo de Salud Pública es un concepto que sí debería ir. No, seguramente la profesora no lo incluyó, yo le voy a preguntar para la clase que viene, porque no en todas las provincias se cobra. Entonces, como nosotros estamos tratando de manejar esto como si fuera un gabinete de carácter general, nacional, hay provincias que sí lo cobran y provincias que no. Pero en lo que respecta al Chaco, sí corresponde la deducción del Fondo de Salud Pública, que es el 0,5. Claro, por eso preguntaba, porque yo no lo puse en el recibo de sueldo y no sabía si correspondía que lo agregue o no. Le voy a preguntar a la contadora por qué no lo incluyó y en función de eso después lo conversamos. Bueno, muchas gracias. Lo que sí te pido es al principio de la clase que viene que me lo recuerdes, por favor. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para vos.